Ya, mi nombre es Claudia Rodríguez, así se me conoce. Soy una activista travesti. Dentro de lo que me interesa que la gente conozca como mi activismo es que me reconozco travesti, em, em, que soy un fracaso de ser humano, y que lo que me identifica en este momento es la monstruosidad. Entonces me gustaría que tú pudieras contextualizar tu propia experiencia con la dictadura y quizás la experiencia de otras compañeras travestis en la dictadura también. El colectivo. Bueno, desde algún tiempo, entonces, una de las intervenciones de mi activismo ha sido justamente el hacer historia de la travesti, de las compañeras travesti, recoger historia de las compañeras travesti, un poco también reconocer, plantear historias de mi experiencia ¿no es cierto?, en este territorio, y específicamente a partir de el periodo militar que intervino en todas las familias chilenas, en donde no únicamente habían niños y niñas, sino que también habían personas con esta pulsión, con esta hambre, ¿cachai?, de otras necesidades que no pudieron ser las mismas de todos los otros niños, de todas las otras niñas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi casa, hoy recuerdo, ¿cachai?, que en ese tiempo no era comprensible de por qué mi mamá tenía tanto miedo, ¿cachai? Tenía tanto miedo en esa época, cuando yo tenía 5 o 6 años, de que algo fuera a pasar. Y de que escuchaba conversaciones en que donde vivíamos, cerca de donde vivíamos, aparecían cuerpos, ¿cachai?, muertos en la calle. Yo escuchaba esas conversaciones y aunque no entendía mucho lo que estaba pasando, sí presentía, sí era posible para mí presentir que algo podía pasar, que lo que podía pasar siempre podría ser peor de cómo estábamos, que el riesgo, por ejemplo, familiar era de que mi padre muriera, que mi padre lo mataran, o que alguno de mis hermanos también fuera uno de esos cuerpos encontrados en la calle en algún momento. Por lo tanto, entonces mi mamá vivía diciendo de que tuvieran cuidado, mis hermanos mayores, que tuvieran cuidado, de que no llegaran tarde. Entonces mi mamá me transmitió un miedo, ¿ya? Justamente que yo solamente con el tiempo pude elaborar, ¿ya? Y un miedo que marcó mi infancia y mi adolescencia y mi juventud, en donde además, por ejemplo, esta necesidad continua de lo femenino en mí, en este cuerpo masculino, fuera una banalidad en relación a lo que estaba pasando, que era tan grande, ¿cachai?, que involucraba no solamente mi familia, sino que las familias, por ejemplo, de mis tíos, de mis primos, que vivían en otras comunas, y que cuando se juntaban hablaban justamente de los asesinatos, de los crímenes, pero susurrando también, como el susurro también como expresión del miedo, ¿ya?, del riesgo a morir, o de que en algún momento algo muy malo ocurriera, y que hoy yo interpreto como el miedo a una guerra civil, una cosa así. Por lo tanto, entonces, hoy puedo darme cuenta de que esa fue una de las formas en que se tradujo,
¿cachai? La dictadura en mi formación, en mi desarrollo, miedo a hablar y por lo tanto entonces mi activismo es la importancia de la voz, ¿cachai? La importancia de, de decir las cosas, de hablar temas, de correr el riesgo de meter las patas, correr el riesgo y que eso no signifique, ¿cachai? Ser degollada, ser asesinada, a que una tenga el derecho a, creo yo, principalmente a equivocarse, a equivocarse. A mí me gusta usar el concepto travesti porque es mucho más político y es el concepto con el cual yo me formé, ¿cachai? Ya. Que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con el territorio, ¿cachai? Haber nacido en este país con la historia de la dictadura y con lo que significaba, por ejemplo, intervenir el cuerpo y hacer trabajo sexual. Para mí ser travesti significa, por ejemplo, vivir de día, ocupar la universidad, ¿cachai? Ocupar los espacios sociales y públicos, ¿cachai? Para decir que una existe, que es posible que una enfrente a la sociedad siendo otra, siendo rara, siendo esto que pasa entre los lugares establecidos, ¿cachai? Entre las estructuras establecidas. Entonces lo travesti es siempre una fuga, Claro. ¿cachai? Una fuga que la agenda internacional instalada en las organizaciones latinoamericanas, ¿cachai? Ha intentado normalizar, psiquiatrizar, ¿cachai? Heteronormalizar, ¿cachai? Por lo tanto, entonces ahí se pierde la potencia política de lo travesti. ¿Qué es eso? Que es ampliar la mirada del mundo, reconocer que no necesariamente existe únicamente un modelo de ser mujer, un modelo de ser hombre. En lo travesti va a existir una resistencia no elaborada, ¿cachai? Pero que es resistencia de todas formas, porque siempre va a estar ya la problemática de que lo biológico no nos puede constituir, ¿ya? No nos va a constituir aunque luchemos por ello. Siento que en mi activismo es eso lo que yo trato de rescatar. Es principalmente el poder ser feliz hoy, ¿ya? Y no y dejar de tener la esperanza que se cumplan ya los propósitos de las organizaciones de que en 5 años va a existir una ley que nos autorice a existir raras, ¿ya? Y esa especulación no me quite la esperanza, la posibilidad de ser feliz hoy, de que en mi existencia hoy cotidiana, ¿ya? Tengo que ser feliz, tengo que tener orgasmo, tengo que reconciliarme hoy con lo que soy, ¿ya? Estar reconciliada hoy con lo que soy, con lo precaria, con lo monstruosa, con lo fracasada que soy, y eso yo lo encuentro, por ejemplo, en la periferia, ¿ya? Y la periferia sabemos que no es discurso, que no es lo que forma el discurso del centro, del poder. Por lo tanto, entonces, ahí está mi activismo y en relación justamente a eso, que no es discurso de producción y reproducción del modelo, ¿ya? Es lo que me lleva a enfrentar este miedo, a errar, a arriesgar, a perder, ¿cachai? Continuamente. Volviendo al tema del activismo travesti en Chile actual, si es que no está visibilizado, por ejemplo, el tema del VIH, ¿cómo caracterizarías tú este activismo? ¿Cuáles son sus demandas? ¿En qué se están enfocando?
¿Y qué crees tú que debería faltarle también para poder como articularse? Bueno, se están enfocando en pasar piola, en ser parte del modelo neoliberal, de ser buenas consumidoras, ¿cachai? De todo lo que se puede ofrecer, e incluso de la belleza, como sentido de la existencia. Se están basando en esta, desde mi perspectiva radical, arbitraria, en fortalecer esta demanda por la identidad de género, que no va a representar, incluir, interpretar, ¿ya?, todas las expresiones travesti, que incluso no forman parte de las organizaciones travesti y que están instaladas en sectores periféricos, ¿ya? Hay travestis en Huechuraba, hay travestis en La Pintana, hay travestis en todas las comunas periféricas, ¿cachai?, que no participan en las organizaciones, que no están discutiendo quiénes son, y que por lo tanto entonces se está respondiendo únicamente a un deber ser travesti. El discurso que yo siento que hay es luchar por un espacio dentro del ropero existente, que es la sociedad, como la identidad de género, pero incluso más allá, en donde la defensa, por ejemplo, es como si fuera un principio de los derechos humanos, la belleza de un sujeto, porque por ejemplo en la noticia sobre Zamudio dijeron de que lástima que murió si era tan bonito, sí, como si no importara que las feas, que somos la mayoría, ¿cachai?, muriéramos de sida, sola, estuviéramos siempre en riesgo de ser asesinadas por la violencia estructural, por la policía y también por grupos neonazis. Quería preguntarte a propósito de la relación tuya, pero también de las otras compañeras travesti, activistas, organizadas, su relación con movimientos sociopolíticos LGBTI en Chile. Porque me acuerdo que en un encuentro hace poco en la Cato, mencionaste que habías pasado primero por el móvil y luego por una cercanía con grupos anarquistas, pero que al final ninguno había dado como respuesta a tus demandas propias en el fondo. Que había como una falta quizás, aquí ya me estoy aventurando, quizás una falta de una organización o un grupo propio con propias demandas específicas de ustedes, digamos. Y que quizás no han sido, como que no han formado parte de las demandas del móvil o del MUMS o estos otros grupos, en el fondo, de movimientos gay en Chile, que no son movimientos travestis. Bueno, tiene que ver entonces con las marcas que dejó el haber vivido casi 2 décadas de dictadura en Chile. Siento yo que entonces tiene que ver con los miedos a no ser de la clase predominante o de una clase esperable del modelo económico neoliberal. Por lo tanto, entonces, esas marcas constituían profundamente, pero subjetivamente, pero inconscientemente, creo yo, el activismo de las organizaciones homosexuales, que finalmente fueron respondiendo a la heteronormatividad. Por ejemplo, en el caso de que hoy, desde estas organizaciones, después de también casi 20 años de democracia, fueron normalizándose en tanto, finalmente hoy la demanda es un matrimonio homosexual, ¿ya? Por ejemplo, en las organizaciones la práctica es que no es un valor,
no fue un valor ser homosexual mapuche, no fue un valor ser lesbiana mapuche, no fue un valor ser travesti mapuche, no fue un valor en ninguna de estas identidades ser pobre, ¿ya? No fue un valor ser distinta al modelo. No fue un valor ser disidente del modelo, no fue un valor ser resentida del modelo, ¿ya? Había que resolver todas esas diferencias para estar unidos, y entonces responder a ciertas prioridades. En ese sentido, el mundo sigue siendo, a pesar de estas transformaciones, el mundo sigue siendo para una clase económica, ¿ya? Independiente, sea heterosexual, homosexual o lésbica, ¿cachai? Siempre vamos a ser excluidas, ¿cachai? Estructuralmente excluidas. Por lo tanto, entonces, la vinculación con las organizaciones tiene esta característica de que el mundo está dividido, gremializado. Por lo tanto, entonces, la vinculación, por ejemplo, de la diversidad sexual y de lo travesti no está vinculado a la lucha mapuche. El anarquismo, los grupos anarquistas, ¿cachai? Por una existencia libertaria, no incluye a lo travesti. Y eso lo vamos encontrando continuamente. Porque no existe la posibilidad hasta el momento de poder ir haciendo esos cruces. Esta necesidad de existencia libertaria, por ejemplo, es libertaria, pero no con el poto, no por el poto, ¿cachai? Que es lo que instala, por ejemplo, ya la irrisoria imagen de lo travesti en esos lugares, porque lo que se plantea ya es la amenaza de politizar el poto, es decir, prácticas sexuales no reproductivas, ¿ya? Entonces, esta existencia libertaria está basada todavía en las prácticas sexuales reproductivas. Entonces, incluso en los grupos disidentes, ¿ya? Sigue siendo la biología, ¿ya? La producción y la reproducción la base, ¿cachai? De estas demandas de transformación social. Entonces, tiene que haber levantamiento de otros nuevos discursos que problematicen todo esto que yo estoy tratando de problematizar. ¿Y los hay? ¿Hay movimiento travesti político? Siento que sí lo hay, pero obedientes, no disidentes, no resentidos, no que elaboren el resentimiento como una posibilidad política, ¿cachai? De que por qué no puedo yo ser parte de una demanda de existencia libertaria, ¿no? ¿Ya? Solamente porque mis prácticas sexuales son por el poto. Que sobre todo el discurso no sea victimizador, por ejemplo. Por lo tanto, entonces se responde a una mirada
homosexual masculina de la prevención, que ha sido como uno de los grandes conflictos, porque incluso en la metodología de intervención hacia la propia comunidad travesti, desde las travestis activistas hacia la población travesti, continúa siendo metodológicamente, ideológicamente, como si estuviera interviniendo a la población homosexual, ¿ya? Con un lenguaje muy técnico al cual, por ejemplo, la población travesti no está familiarizada. O sea, hay tanta intervención con un discurso tan técnico que hace que las travestis se sientan ajenas a una prevención, a ese tipo, a esa metodología de prevención. Por ejemplo, que no sabe leer ni escribir, o que tiene grandes dificultades para leer y escribir. Y eso entonces es básico, ¿ya? Por ejemplo, cómo tú le haces responder a una encuesta, un cuestionario, en una investigación para saber cómo es la existencia de una travesti que realiza trabajo sexual, si le entregas una ficha en donde tiene que responder un montón, desarrollar un montón de respuestas escritas. Si las compañeras no saben leer ni escribir como el mundo heterosexual lo hace. Nosotras las travestis tenemos una historia oral, ¿cachai? Lejana a la lectoescritura. Por lo tanto, entonces, la forma de intervención no puede ser la misma, ¿ya? Tiene que ser específica, porque somos excluidas de la educación, somos obligadas a excluirnos de la educación, somos obligadas a desertar de la educación, ¿ya? Entonces eso justamente impacta, ¿ya?, en cómo vamos a elaborar en esta comunidad una forma de prevención que nos represente, que nos contenga, que nos constituya. La demanda del feminismo radical es que nadie ocupe espacios que le pertenecen los grupos feministas, por ejemplo, radicales, no ocupen ese espacio, no ocupen su espacio, ¿cachai? Por lo tanto, entonces, en ese sentido yo voy a reconocer una arbitrariedad, y a partir de esa arbitrariedad, ¿cachai?, creo que las demás experiencias, las demás expresiones tienen que ocupar también su espacio, claro, para poder desarrollar su voz, ¿cachai?, desarrollar, sí, su autonomía. Por lo tanto, entonces, a mí no me interesa discutir la transexualidad masculina. Yo, claro, creo que tienen que discutir ellos y relevar ellos su discurso, claro, ¿cachai?, su voz. Por lo tanto, entonces, yo me voy a poner en un espacio arbitrario y voy a hablar, ¿cachai?, de lo importante que es para mí lo travesti, ¿cachai? Sí. Es decir, la experiencia de existencia en un territorio con una historia. Claro, y ahí, claro, ahí el error lo estoy cometiendo yo en realidad, al englobar dos demandas que son radicalmente distintas, porque podrían tener en común, no sé, por la lucha por la identidad de género, pero van a haber demandas, por ejemplo, propias de los hombres y las mujeres transexuales distintos. Pero por ejemplo, para mí esa demanda de la identidad de género, ¿cachai?, es una demanda que borraría, para mí, desde mi arbitrariedad, borraría, ¿cachai?, la potencia política de lo travesti, que es interrupción. Va al otro lado, ¿cachai?, que siempre, aunque no lo queramos, ¿cachai?, aunque las organizaciones travesti no lo valoren, siempre estamos en fuga, ¿cachai? Es decir, un cuerpo al cual le crece la barba y en esa barba y maquillaje hay una fuga, ¿cachai? Y en esa cara con barba y maquillaje tiene una voz, y esa voz no es
imperceptible, ¿cachai? Esa voz va a plantear tanto lo material, ¿cachai? Como también los marcos de referencia, ¿cachai? Entonces, esa expresión va a ser una fisura que no se puede obviar desde mi perspectiva. Aunque las compañeras digan que están operadas, que tienen nombre de mujer, ¿cachai? Siempre va a haber la posibilidad de leer en ese cuerpo, ¿cachai? Una historia velada, que hace la intervención, ¿cachai? Y esa intervención a mí es la que me parece política, porque nuestros cuerpos no van a poder ser finalmente dominados por toda la tecnología, por toda la psiquiatría, la psicología, por toda la medicina, no van a poder ser. Claro. Finalmente, por lo tanto, entonces en ese sentido, ¿cachai? Somos un fracaso de la psiquiatría, somos un fracaso de la tecnología, somos un fracaso de la medicina, ¿cachai? Sí. Y entonces mi discusión con mis compañeras es que cómo entonces este modelo nos ha enseñado a ser felices con la mentira, ¿cachai? Con la mentira, porque en realidad la potencia política no es ser mujer, ¿cachai? La potencia política, creo yo, tiene que ver con el reconocerse, ¿cachai? Otra cosa que amplíe la mirada del mundo. Eso. Soy un fracaso y no se hagan ninguna expectativa de que esto pueda servir para algo.